Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio. ¿Ya? Muy buenos días, queridos hermanos. Agradezco a Dios esta oportunidad de poder saludarles y desearles que Dios esté bendiciendo sus vidas en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Pero sin duda Dios ha estado con cada uno de sus hijos en todo momento. Lo hemos podido sentir. Él nos ha bendecido cuidándonos, proveyéndonos de todo lo que necesitamos, y también hemos podido gozar de su amor y su misericordia. Y Él nos ha dado también el tiempo para acercarnos más a Él a través de la oración y la lectura de su palabra. Sabemos que Dios es soberano y Él hace todas las cosas. Y también sabemos que en todo esto hay un propósito que Él lo sabe para con cada uno de sus hijos. Quiero dejarles un versículo de la Biblia en este momento, un versículo que se encuentra en Efesios capítulo 3, versos 20 y 21, y dice así: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A ese Dios es al que nosotros servimos y en ese Dios en el que confiamos cada día. Vamos a darle gracias a Dios a través de la oración en esta hora. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora, Dios eterno. Porque estamos agradecidos, bendito Dios, porque en nuestro corazón hay gratitud hacia ti, bendito Señor, por todo lo bueno y por todo lo maravilloso que tú has sido con nosotros. Te doy gracias, Dios amado, porque sé que tú has cuidado a cada uno de tus hijos, bendito Dios. Has estado con cada uno de ellos, bendito Padre, como has estado también con nosotros. Gracias por este momento. Queremos, Señor, adorarte, queremos entregarte toda nuestra gratitud a través de la oración, de las alabanzas, en este culto, Señor, que cada domingo se realiza en nuestra iglesia y a través de este medio, Dios eterno. Bendice, Señor, a cada persona que está participando de él, bendito Padre, y ayúdanos cada día para buscarte, Señor, de mejor manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad y en tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tu vida estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tu vida estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, 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 oh. Oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tu vida estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, 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 oh. Hola, muy buenos días tengan todos, Dios les bendiga. Espero que se encuentre bien, de salud y que Dios provea todos los anhelos de nuestro corazón. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me vuelve a dar de poder exponer su palabra. Y también le doy gracias a toda la directiva de la iglesia Luz y Vida por esta oportunidad y por las predicaciones que se están dando para el crecimiento del cuerpo de Cristo, ya que son muy necesarias, como nosotros sabemos, y sobre todo este tipo de temas también, que pueden ser también controversiales, pero son necesarias también para nuestro crecimiento y nuestra vida espiritual. Vamos a ver hoy cómo enfrentar la falsa doctrina. Cómo enfrentar la falsa doctrina. Es el tema que vamos a ver hoy en una mirada
a la enseñanza. El día de hoy estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde la falsa doctrina ha proliferado a través de los tiempos, pero hoy, el día de hoy, está mucho más acentuada. La falsa doctrina ha entrado en iglesias y a veces pensamos que estamos exentos a ella, pero lo cierto es que cada día tenemos que deslastrarnos de toda aquella doctrina falsa que ha entrado o ha permeado las congregaciones. Voy a hablar no de algunas doctrinas, sino que voy a hablar sobre cómo enfrentar, pero también el origen y lo que Jesús habló de la doctrina, de la sana doctrina. Así que para empezar este tema, tenemos que entender qué es doctrina. En este caso, la sana doctrina es lo que vamos a ver, para después poder contrastar. Doctrina significa lo que es recibido. La doctrina denota una enseñanza. Doctrina es igual a enseñanza, a dar y a recibir. En este caso, que la sana doctrina bíblica es la transmisión del conocimiento divino al individuo y que conduce al hombre a la experiencia más íntima con la persona y la voluntad del Creador, puesto que la doctrina afecta tanto al intelecto del individuo como la voluntad humana. La doctrina afecta el intelecto, el conocimiento, pero ella nos ayuda a que nuestra voluntad esté a merced, a los pies del Señor. Sin que eso suceda, es imposible que nosotros vivamos una vida cristiana. Todo lo que nosotros podamos practicar está atado a la doctrina. Hay diversos tipos de doctrina. Para eso tenemos que cada día estudiar todas las doctrinas que en la Biblia se enseñan a través de los profetas, a través de Cristo y a través de los apóstoles, para que nosotros llegamos o obtengamos ese crecimiento espiritual que necesitamos y en verdad tener el conocimiento de la persona de Dios y de la voluntad de Dios. Todo eso se expresan en doctrinas. Jesús, en este caso, habló de la sana doctrina. En Juan capítulo 7, versos 14 y 19, dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Nótese que Jesús está diciendo que la doctrina no es humana, sino es divina. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Una de las cosas que tiene la sana doctrina es que es dada por Dios y que nadie le puede añadir, nadie puede hablar una cosa que no está en la Biblia y que no se explique en la Biblia, sin sacar el texto del contexto para hacerle un pretexto, como siempre hemos comentado. Así que la doctrina bíblica viene del cielo y está expresada o está escrita en la Biblia. Pero Jesús dice aquí en el verso 18 que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Así que vemos cómo Jesús dice que la doctrina de él viene del cielo, viene de Dios, de su Padre. Pero hay otra doctrina
hay otras personas que hablan para su propia gloria, porque eso es lo que buscan. Si nos vamos a la lámina anterior, podemos decir que la falsa doctrina es lo contrario a lo que podemos leer acá. Así que la falsa doctrina podemos decir que es la transmisión del conocimiento no divino al individuo y que conduce al hombre a una experiencia terrible, apartarlo de la persona y la voluntad del Creador. Es lo opuesto, puesto que la doctrina afecta el intelecto como a la voluntad humana. Ya sea para bien o para mal, toda información que nosotros recibamos afecta el intelecto y la voluntad humana. Así que la falsa doctrina es lo contrario, nos aleja de Dios y erramos. La falsa doctrina Jesús la compara con un pan que está con moho, un pan con levadura, que ya está malo. En Mateo 16:6 Jesús les dijo a los discípulos: mirad, guardado de la levadura de los fariseos. Y Mateo sigue diciendo, del 11 al 12, Jesús le dijo: ¿cómo es que no entendéis? Le dice a sus discípulos, que no fue por el pan que os dije, que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron los discípulos que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero no la aplicaban. Eran personas que querían que los vieran. Hacían cosas para su propia gloria, como lo leímos anteriormente. Buscan su propia gloria. Ellos estaban leudados, llenos de hipocresía. Lo que ellos predicaban o enseñaban estaban bien, pero no estaba acompañado de podemos decir, de su comportamiento, de su testimonio. No tenían testimonio, buscaban sus propios intereses. Así que Jesús hace una comparación o da una enseñanza a través del pan con levadura de cómo se puede poner malo, se puede podrir, ¿sí?, por esta falsa doctrina. La doctrina lo que hace es que al ser humano lo corrompe. Eso es lo que hace la falsa doctrina. Y produce en el individuo que se aleje de Dios, creyendo él que está acercándose a Dios. Eso es lo terrible de la falsa doctrina. También Jesús el apóstol Pablo habla de la leche espiritual. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2 verso 1 al 3, el apóstol Pedro dice: desechando pues toda malicia, todo engaño e hipocresía, que lo acabamos de mencionar en el versículo anterior, explicando yo, hipocresía, envidia y todas distracciones, decía como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué debemos de hacer? De recibir la leche espiritual no adulterada. Son dos tipos de alimentos, pero que cuando se consumen pueden hacer daño. Por muy pequeños que sean, por muy insignificante que sea, no produce una alimentación en el individuo. El individuo no se está alimentando, sino por el contrario, se está envenenando poco a poco. Asimismo es la falsa doctrina. La falsa doctrina entra poco a poco, encubiertamente, como lo vamos a ver más adelante, y se va enquistando no solamente en el corazón de las personas, sino se va apoderando de la iglesia.
hasta empezar a creer los individuos que están en la iglesia, están creyendo que están adorando a Dios, pero lo que se están es apartando de Dios. Es terrible esto, porque ambas, el Señor las compara, pero nosotros debemos de tener conocimiento de estas cosas, porque hay un enemigo que está rondando. Así que esta falsa doctrina nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? De estar en hipocresía, de no hacer lo que el Señor dice, de no desear la leche espiritual, sino más bien sin estar apercibidos, estar tomando una leche adulterada. Por eso debemos de estudiar y lo vamos a leer. Ya el hermano Cristian en la enseñanza pasada estaba hablando del estudio de la palabra. El padre de toda mentira, nuestro enemigo, el diablo, según el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5, verso del 8 al 9, dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Nosotros no debemos de olvidar que tenemos un enemigo y que ese enemigo desde el principio ha querido destruir al ser humano y alejarlo de Dios. Eso es lo que ha querido hacer él. Pero el Señor nos ha dejado no solamente a Cristo, sino también al Espíritu Santo, y nos ha dejado su palabra y todas las herramientas para que sigamos adelante y podamos vencer. Ya el Señor en la cruz del Calvario nos dio la victoria, pero nosotros tenemos que perseverar. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 11. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La Biblia dice que nosotros tenemos un enemigo y que tenemos que estar atentos para que podamos nosotros conocer sus maquinaciones, lo que él quiere, el modo operandi que él utiliza para engañar a las personas. Este padre de toda mentira también tiene aliados, tiene demonios que inspiran esta falsa doctrina. ¿De dónde sale una falsa doctrina? La Biblia enseña en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, que son de espíritus y de doctrinas de demonios. Dice: pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, hay hipocresía, como lo estuvimos viendo, de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y aquí podemos también nosotros sacar cuenta de algunas religiones que prohíben casarse. Ya eso es una falsa doctrina. Así que estas doctrinas son de demonio, y algunos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Hay otras religiones también que mandan a abstenerse de alimentos que Dios creó. Dice: para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Eso es lo que hace la falsa doctrina. La falsa doctrina empieza a permear en los creyentes y empieza a destruir sus vidas. Nosotros debemos de perseverar en la sana doctrina. Estos seres son los que inspiran la falsa doctrina. Son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. De ahí viene su origen de la falsa doctrina, que personas que escuchan o creen que están recibiendo de Dios algún tipo de revelación y caen en la apostasía, el renegar, el apartarse de la doctrina y del Señor. El diablo tiene sus colaboradores
para poder esparcir esa falsa doctrina. 2 Corintios 11, versos 13 al 15, dice la palabra de Dios, porque estos son falsos apóstoles. Ya en el tiempo del apóstol Pablo existían ya obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice el apóstol Pablo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo está diciendo acá que, asimismo, como el diablo es malo, comete fraude, asimismo sus obreros hacen lo mismo. También se disfrazan como ministros de justicia, de alguien que practica la palabra de Dios, de alguien que es un hijo de Dios. Se disfraza como uno, pero la Biblia dice que cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, a la final se descubren porque no pueden vivir una vida en la cual ellos no han nacido de nuevo, sino que van cometiendo actos vergonzosos y poco a poco la gente se empieza a dar cuenta de quiénes son. Y hay otras personas que lamentablemente siguen ahí porque quieren ser más buenas que Dios. Creen que ellos van a cambiar a las personas y nadie cambia a las personas. Si no los cambia el Señor, no los cambia nadie. Estos apóstoles o estos obreros fraudulentos le dicen a las personas los que quieren escuchar, porque son muy astutos. En Romanos 16, del 18 al 19, dice la palabra de Dios, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay personas, como estábamos hablando, que son muy ingenuas. Ay, que esta persona, pero es que se equivocó, pero es que no importa. Y la persona sigue en un error, no solamente doctrinal, sino un error de vida. Y bueno, y vamos a seguir. Llega un momento en que son tan ingenuos que no pueden comprender que ese ministro, porque estoy hablando de dos ministros, que ese ministro no es un ministro de Dios. Porque con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Igual que Judas 16, dice, estos murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos. ¿Cómo andan esas personas? Según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Una de las cosas que hace la falsa doctrina es toma la piedad como fuente de ganancia. Toma el púlpito para enriquecerse. Eso es lo que hace la falsa doctrina. Y de alguna u otra forma ata a las personas que están en una congregación para ponerlas al servicio de esa persona, de ese líder. Por lo cual nosotros debemos de tener cuidado cuando veamos alguna de estas cosas. Gracias a Dios la iglesia Luz y Vida no es así como muchas iglesias, sino que hay libertad, pero una libertad genuina en el Señor. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay otras personas que no tienen esa doctrina y esa forma de vida. Nosotros debemos de tener mucho cuidado y siempre estar estudiando la palabra de Dios para que nosotros podamos identificar este tipo de personas. Vamos con la prueba del billete. Siempre me ha gustado hacer una comparación o una ilustración con el billete. Aquí vemos dos billetes de 10,000 pesos. Vemos que uno dice espécimen y otro no. Sabemos que el que dice espécimen es el original y el otro no. Pero si nosotros lo vemos así, vemos que a simple vista no hay mucha diferencia. Tendríamos que acercarnos o tocar el papel para notar la diferencia. Pero ahí ya sabemos que el de arriba es el billete original.
Aquí vemos otro billete de 20,000 pesos. Aquí no vemos mucho. Tendríamos que acercarnos y nos vamos a acercar para que veamos cuál es el billete que no es original. Aquí vemos que el billete de abajo es el original y vemos como el de arriba tiene un rostro diferente, ¿sí? El billete, aunque en muchas partes se parece, vemos que en el lado derecho no es igual y podemos identificar el billete falso del verdadero. Pero con este billete está muy difícil saber cuál es el original. Tendríamos que tocarlo, tendríamos que colocarlo a la luz para poder ver las marcas de agua o no. Y tendríamos que conocer ese billete propiamente que es de México, que muchos no lo conocemos. Pero a simple vista no sabemos cuál es el billete original. Asimismo es la falsa doctrina. La falsa doctrina busca semejarse a la doctrina de Cristo. Siempre se mezcla. La falsa doctrina mezcla la mentira con la verdad, de manera que para algunos es indetectable. Solamente el que ha estudiado el billete original puede darse cuenta de cuál es el billete falso. Si la persona no estudia el billete original, nunca se va a dar cuenta si le dan uno falso. En ese sentido, la palabra de Dios y la doctrina de Dios es igual. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, todo lo que nos entreguen desde un púlpito o un comentario o un debate o como queramos llamarlo, una conversación, no vamos a saber si lo que nos están diciendo es verdad o es mentira. Solamente por el estudio de la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta de lo que realmente es una doctrina de Dios y deberíamos de perseverar en ella. Así que como el billete falso, nosotros nos damos cuenta porque estudiamos el original. Asimismo, nosotros nos damos cuenta de la falsa doctrina porque conocemos la verdadera doctrina de Cristo. Hay muchas personas, siendo cristianas, que estudian los billetes para que no los estafen, pero lamentablemente no se dedican tiempo o no le dedican tiempo al estudio de la palabra, porque prefieren que no los estafen, hablando de billetes, pero prefieren ser estafados en su vida espiritual. Y lo peor es que eso tiene consecuencias, no solamente en esta vida, sino en la venidera. El servicio de los ministros. El servicio de los ministros le coloqué yo porque estamos hablando de los ministerios que el Señor Jesús estableció para la edificación del cuerpo de Cristo, como dice Efesios 4:11 al 15. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, de los cuales ya sabemos acá que los últimos 3 son los que están hasta estos días, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué hacen esos ministerios? Perfeccionan a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina, por doquier. Escuchamos algo y ay, será así, ay, escuché algo bonito en otra iglesia o escuché algo en televisión y ay, es así, ahora cambio esa conducta que yo tenía por una conducta anticristiana y no me doy cuenta. Tengo que estar pendiente porque dice que hay estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces Dios colocó a los ministerios, ¿para qué? Para ayudar a la iglesia, para dirigir a la iglesia a Cristo, a que pueda llegar a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Y para que nosotros no andemos de aquí para allá, de allá para acá,
en cuanto a la doctrina, sino que estemos firmes, cimentados en la roca, que es Cristo Jesús y su palabra. Teniendo cuidado de los que emplean con astucia esas artimañas de error. Pero estos siervos de Dios tienen que tener unos requisitos para el ministerio. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 3 dice la palabra del Señor. ¿Cuáles son esos requisitos? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles. ¿Qué tienen que hacer los hombres? Fieles. Que sean idóneos para enseñar también a otros. No puede ser cualquier persona. Tienen que ser idóneos para enseñar a otros. Estos siervos de Dios también, como dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 24 al 26, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre se quede en su casa. No, dice que con mansedumbre corrija, tiene que haber una corrección a los que se oponen. A veces decimos que hay que dejar a las personas en la iglesia así como están, que no hay que decirles nada, y no es así. El siervo de Dios, el pastor, el ministro que está en la iglesia, tiene que ser apto para enseñar. Sufrido, porque a veces en la iglesia pasan muchas cosas y hay que estar orando. Pero también dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esos son requisitos que debe tener el ministro de Dios. Seguimos con los requisitos. En 1 Timoteo capítulo 1, versos 7 al 12 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como le ha sido enseñada. Tiene que mantenerse allí para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer. Es una tarea también que hay que hacer. Convencer a los que contradicen. Porque hay muchos. ¿Por qué hay que convencer a los que contradicen? Porque hacen daño al evangelio, dañan el testimonio. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente, según el contexto, los de la circuncisión, a los cuales es preciso, dice Pablo, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastorna casas enteras enseñando por ganancia deshonesta, por dinero, lo que no conviene. Hoy tal vez no son lo de la circuncisión, aunque por allá hay algunos, pero hay gente que habla vanidades, son engañadores, muchos son contumaces, y es necesario igual que el ministro tenga las herramientas necesarias, el conocimiento, para en una conversación que cualquier persona esté enseñando a alguna oveja, a algún hijo de Dios incorrectamente, este varón, el siervo de Dios, está capacitado para poder convencer a los que contradicen, y en el peor de los casos sería taparles la boca con la sana doctrina. ¿Cómo enfrentamos la sana doctrina? Porque estamos hablando del ministro, pero ahora nosotros, como cualquiera de nosotros como oveja, ¿cómo enfrentamos la sana doctrina, la falsa doctrina? La enfrentamos con las herramientas, con la armadura que Dios nos dio. Efesios 6, 13 al 19 es un capítulo muy conocido, que dice
que por tanto toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. El cristiano siempre tiene que andar en verdad. La falsa doctrina es mentira. Lo que enseña es mentira. Vestidos con la coraza de justicia. Tenemos que hacer lo justo, lo que le agrada a Dios. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que predicar el evangelio. El sano evangelio de Dios. El santo evangelio de Dios. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada no es nuestra, es del Espíritu. Nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Nos llenamos de la palabra de Dios. Pero es el Espíritu Santo quien toma la palabra de Dios que está en nosotros como una espada. ¿Sí? Dice, y orando en todo tiempo. Tenemos que estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los hijos de Dios. Tenemos que estar orando. Tenemos que hacer peticiones, rogativas, como dice la palabra, y acciones de gracia. Y tenemos que mantenernos en esa armadura de Dios, para que podamos seguir luchando en el día a día contra todas estas cosas que quieren cambiar nuestra fe, nuestra vida y nuestro futuro, que está en las manos de Dios. La Biblia dice que los que son del Señor, nadie los arrebatará de su mano, pero el diablo está haciendo todo lo que puede para poder estorbar la obra del Señor. Seguimos hablando de cómo enfrentamos la falsa doctrina o la doctrina falsa. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice que tenemos también la palabra profética más segura. Ya en el versículo anterior dijimos que el Espíritu Santo usa la palabra como una espada. Pero Pedro también dice que la Biblia, la palabra de Dios, es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación humana o privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A veces decimos, no, yo creo en la palabra, sí, lo que dice la palabra es amén, pero hay cosas, hay enseñanzas que no están en la palabra y que mucha gente le dice amén. Decimos ser sola escritura, a veces decimos las 5 solas, decimos que somos muy bíblicos, pero creemos a veces muchas cosas que no están en la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro nos está diciendo que nosotros debemos de confiar, porque tenemos en la palabra de Dios la palabra profética más segura. Ella nunca se equivoca. Lo que dice ella es amén, pero tenemos que estudiarla. El diablo se sabe la Biblia, el diablo se la citó a Jesús. Pero ¿cómo se la citó? Usó las artimañas del error, lo que él sabe, engañando, tergiversando la palabra. Pero Jesús, como conocía la palabra de Dios, Jesús también le habló con la palabra de Dios, y el diablo no pudo. Por eso hay que conocer la palabra, no solamente para no ser engañado, sino también para enseñar a otros, para contraatacar en ese sentido. No darle un golpe a alguien, no, porque a lo mejor no está de acuerdo con nosotros. No, de eso no se trata. Se trata de exponer las ideas para que otras personas también le pueda resplandecer el evangelio del Señor en su corazón. Así que tengamos también cuidado con esas personas que dicen, el Señor me reveló esto. Tenemos que tener mucho cuidado. Ciertamente el Señor a veces nos habla y nos dice que tenemos que hacer, pero
cuando el Señor nos habla tenemos que saber que se cumple. Si supuestamente alguien dice que el Señor me reveló y no pasa nada, sabemos que no fue el Señor. Y estas falsas doctrinas se han levantado porque hay hombres que han dicho que el Señor le dijo algo y no le dijo nada. Y son puras cosas, puros pensamientos de hombre, pura doctrina, como ya lo leímos, que nacen de espíritus y de demonios, doctrinas de demonios. Tenemos que poner énfasis en estudiar la palabra de Dios en el espíritu y también con amor. Si nosotros tenemos mucho conocimiento pero no tenemos amor, podemos dañar a las personas. Y si tenemos amor y no nos preocupamos por el estudio de la palabra, simplemente vamos a ser como los hippies, paz y amor, pero llevando vidas desordenadas. Es imperante que nosotros tengamos conocimiento de la palabra y también que tengamos amor en nuestros corazones. En cómo enfrentamos las doctrinas falsas, tenemos que tener un desarrollo en la vida espiritual, como venimos hablando. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 9, dice que vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Cuando nosotros aceptamos al Señor, Él nos dio fe. Él nos acrecienta la fe. La palabra de Dios trae fe a nuestra vida. Así que a esa fe nosotros tenemos que añadirle virtud. Virtud es poder. Tenemos que estar en esa búsqueda con el Señor para que su poder se manifieste en nuestra vida. A ese poder, conocimiento. Y ese conocimiento no va a venir si no estudiamos. Dios nos puede enseñar ciertas cosas, pero su conocimiento está establecido en su palabra. Al conocimiento, dominio propio, para que no hagamos lo que queramos, sino que nos controlemos. Conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. He escuchado hasta predicaciones, y voy a decir esto cortito, que dice que no le pidamos al Señor paciencia porque nos trae problemas. Eso es una falsa doctrina, porque ya la paciencia la tenemos. Si no, lean el fruto del Espíritu en Gálatas, para que vean que Dios nos da amor, gozo, paz, paciencia, y es un componente del fruto del Espíritu, la paciencia. No es que, si, como decían por ahí, que si pides paciencia te van a venir problemas. Nos vendrá siempre problemas entonces, porque ya el Señor nos dio la paciencia. Y eso es una falsa doctrina. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor, como veníamos hablando. Mire lo que dice, porque si estas cosas están en vosotros, todas estas cosas, virtud, conocimiento, fe, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, si todas estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos. Nunca vamos a estar sin hacer nada, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante tener este desarrollo de la vida espiritual. Si alguno de nosotros no tiene alguna de estas cosas, tiene que desarrollarlo con una devoción al Señor, un devocional, de poner su cuerpo en servidumbre, para que nosotros crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En cómo enfrentamos la doctrina falsa, el cristiano tiene un deber de enseñar. En 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo hay que predicar? En todo momento, hermano.
redarguye, reprende. No es que no hay que reprender, no, a veces hay que reprender. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Todas estas cosas hay que hacerlas con paciencia y doctrina. Redarguir, reprender y exhortar con paciencia y doctrina. No es lo que a nosotros nos parezca. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, que ya en estos tiempos más todavía está pasando estas cosas, teniendo comezón de oír, se están amontonando personas y maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos, a las fábulas, a los cuentos. Por ahí no voy a decir nombre, pero escuché a un predicador decir que el pecado de Adán había sido robarle los diezmos a Dios. Y su esposa dijo que prácticamente Dios podía ser también mujer. Estas son cosas de las falsas doctrinas que se manifiestan en este tipo de personas. ¿Qué debemos hacer para ayudar a otros con las doctrinas falsas? Que tienen doctrinas falsas. Judas 20, versos 20 y 25, porque Judas solamente tiene un solo capítulo, dice así: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mire lo que dice. ¿Qué debemos hacer? Algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A veces el cristiano, algunas veces, no hace estas cosas. No cae en conversaciones porque dice que ni de política ni de religión se debe hablar, para no discutir. Pero es inevitable que nosotros tengamos unas conversaciones de este tipo con personas y no le debemos de rehuir a ellos, porque una de las cosas que debemos hacer nosotros con la sana doctrina es que aquellos que dudan tenemos que convencerlos con la palabra. A otros que están apartados hay que arrebatarlos del fuego, porque ya van en una dirección que es para condenación. Pero hay otros que debemos tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su sangre, con su carne, porque ya ellos están, tal vez, como dice la palabra en Romano, tienen su entendimiento entenebrecido. Ya tal vez no haya nada que hacer por ello. Pero aún así, dice la palabra, teniendo nosotros cuidado, tenemos que hablarle a todas las personas para que, con la sana doctrina, para que ellos algunos vuelvan al camino, a la senda, al único camino que es Cristo Jesús. No debemos de rehuir a este compromiso que el Señor nos ha dado. A todos nos ha dicho: id y predicar el Evangelio. Lamentablemente, como dijo un predicador, y yo también tomé esas palabras, nunca pensé que había que defender el Evangelio de los evangélicos. Pero estamos en esa hora. Aunque suene duro, aunque sea así, tenemos que ir adelante. Tenemos que luchar contra la falsa doctrina, como dice Judas verso 3 y 4. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que una vez dada a los santos,
por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué debemos hacer? Contender ardientemente por la fe. No significa, como ven ahí, pelear, sino exponer ideas. ¿Ven los globitos que están arriba? Son personas que están hablando una a otra, tal vez están teniendo un debate y se están exponiendo las ideas. De esa manera podemos nosotros contender ardientemente por la fe. Simplemente exponer la fe bíblica que nosotros tenemos para compartir y quizás Dios saque del error a esa persona. Sigue diciendo la palabra en el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿En dónde? En la congregación, entre nosotros, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Estos hombres que entran encubiertamente convierten en libertinaje la gracia del Señor. No importa, le dice a los jóvenes, no importa, le dice a las personas adultas, haz esto, aquello. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Estos hombres impíos niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan, porque la palabra impío viene de la palabra griega anomo, que significa el que ha conocido al Señor pero se ha apartado. Estas personas se han apartado de la gracia de Dios, pero le enseñan a otras personas a vivir como ellos están viviendo, y debemos de tener cuidado. Por eso debemos de contender ardientemente por la fe. Debemos de no solamente defendernos nosotros, sino defender a aquellos más vulnerables en la fe, a los niños espirituales y los hermanos que han sido llamados al ministerio, como el pastor, el evangelista, ¿sí?, el maestro. Todas esas personas son los defensores, por así decirlo, de aquellos desvalidos en la fe, de aquellos que están dando sus primeros pasos. Así que grande tarea tenemos. Todos nosotros debemos de contender ardientemente por la fe. Tenemos armas para destruir fortalezas de las doctrinas falsas. Este versículo se ha tomado muy mal. He escuchado desde hace muchos años y he hablado de esto en mi país, donde dicen que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir fortalezas, y sale la gente, no, porque yo tengo poder, y dicen toda esta serie de cosas. Lo cierto es que es una falsa doctrina. La palabra lo que dice en este capítulo y este versículo de 2 Corintios capítulo 10, verso 4 al 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Es destruir esa fortaleza. El mismo versículo siguiente lo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que vemos que el versículo no se trata de tener poder para derribar cosas espirituales, ni el mundo espiritual, ni nada de esto, sino que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Pero dónde están esas fortalezas? En la mente de las personas. Dios nos ha dado su palabra y el conocimiento bíblico para derribar los argumentos y toda altivez de esas personas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Aquellas personas que hablan falsa doctrina, aquellas personas que no quieren vivir rectamente. Y a través de la predicación del Evangelio es que se lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nadie puede decir que no supo.
Nadie va a decir cuando estén delante del gran trono blanco en Apocalipsis capítulo 20, 11, nadie va a decir yo no sabía, porque el Evangelio va a llegar hasta lo más recóndito de este mundo. Hasta lo último va a llegar el Evangelio. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Nosotros debemos de tener conocimiento para derribar con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento del Señor. Para finalizar, nosotros tenemos que estar firmes y retener la sana doctrina. Según de Tesalonicenses así lo dice, 2:15. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Nosotros hemos aprendido doctrina gracias no solamente a la Escritura, a la Biblia, que es la fuente primordial de todo conocimiento divino, de todo conocimiento espiritual, sino también a grandes hombres que Dios ha levantado como estandarte, como paladines, por así decirlo, de la fe, quien nos han de alguna u otra manera enseñado o ha llegado, como dice el versículo, sea por palabra o ha llegado a nuestros oídos ese tipo de enseñanza. Pero más que nada yo le quiero invitar a que, como dice la palabra, sea por palabra o por carta nuestra. Hoy en día nosotros lo más seguro que tenemos es la palabra de Dios, que se ha mantenido tal cual como se ha escrito. En algunas versiones se han cambiado algunas cosas, pero nosotros tenemos en la Biblia la fuente y la antorcha, como dice Pedro, más pura, la antorcha que alumbra, la palabra profética más segura. No cambiemos la palabra profética más segura, no cambiemos la palabra de Dios por cuentos, por filosofías humanas. No cambiemos la palabra de Dios por nuestra negligencia, porque a veces pretendemos o queremos escuchar un mensaje, que es bueno escuchar mensajes, pero muchas veces creemos que alimentarnos con predicaciones siempre está bien, sin ir a la palabra de Dios. Yo quiero que nosotros entendamos que la Biblia es la fuente que el Señor ha dejado, la fuente divina que transforma nuestra vida, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer con el Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos moldea, que nos capacita, que nos exhorta, porque la palabra de Dios dice la Biblia que es espada de doble filo, que penetra, que parte los tuétanos, que discierne los pensamientos. Ella nos dice lo que estamos haciendo bien y lo que está mal. Dios puede usar personas, sí, está bien, pero lo que quiero poner énfasis es que no dejemos a un lado la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser primero que cualquier persona. La palabra de Dios, en la palabra de Dios no hay errores. En la palabra de Dios está la verdad. De esa manera nosotros podemos estar firmes y retener la sana doctrina hasta que el Señor venga a buscarnos o hasta que nos toque la hora de partir de este mundo. Hermanos, sigamos adelante, estudiemos la palabra de Dios también, como dijo mi hermano Cristian. No seamos facilistas, estudiemos, tomemos media hora, una hora todos los días para estudiar la palabra de Dios. Eso va a traer beneficio a nuestra vida. No busquemos otras cosas, busquemos la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo. De esa manera estudiaron las primeras personas a que le llegó las Escrituras. Y de esa manera podemos seguirlo haciendo. Hay buenos libros, sí, pero yo les recomiendo libros teológicos, más que cualquier otro libro. Busque primero de la Biblia
y luego puede buscar un libro teológico, pero sobre todo tenga esa comunión con el Señor en oración y practique la palabra de Dios. No seamos como los fariseos, que hablamos y no nos comportamos, no damos testimonio. Seamos congruentes con lo que creemos, con lo que predicamos, con lo que estudiamos, para que el Señor cada día nos haga crecer a través de sus ministros y de su palabra, y lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Un abrazo. Hasta la próxima oportunidad. Reunión de jóvenes. Te invitamos todos los domingos a las 19 horas. Todos los lunes a las 19 horas, reunión de oración. Por plataforma Zoom a las 19 horas. Todos los miércoles a las 20:30 horas, estudio bíblico sobre el libro Desilusión con Dios de Philip Jensen. Día jueves 20 horas, estudio bíblico de hermanas con el libro La mujer agotada de Stephen y Grey. El culto infantil todos los días sábados a las 16 horas. Te esperamos por plataforma Zoom. Las hermanas del Ministerio de Servicio les invitan a continuar apoyando en las campañas de canastas de amor. Para ello, a través de donaciones en alimentos o aporte de dinero. Buenos días, queridos hermanos. Les saludo una vez más en el nombre de nuestro Señor. Y queremos dedicar algunos minutos para seguir reflexionando acerca de aquellas virtudes que esperamos y anhelamos en un pastor, pero que por sobre todas las cosas están en el corazón del Señor, que llama a personas con estas virtudes, que las dota para poder trabajar en el servicio de la obra. La semana pasada hablábamos acerca de ser un ejemplo de santidad, de consecuencia, de vivir lo que se enseña. Hoy estaremos hablando de otra virtud tan importante como la primera, que es ser un diligente estudiante de las Escrituras. El pastor es un hombre que está bajo la autoridad del Señor y de su palabra. Por esta razón, él no es libre de vivir la vida como él desee, o de formular su propia doctrina, predicar sus sermones o pastorear a la gente acorde a su propia sabiduría. En lugar de eso, un pastor fiel debe ir a las Escrituras, reconociendo humildemente que ellas son infalible revelación de Dios mismo, y por eso son la última y suficiente autoridad, sobre todo en la vida y en su ministerio. En el libro de 2 de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, hermanos, el pastor tiene la herramienta exacta en la palabra del Señor para hacer su tarea. Él está llamado de instruir a los hermanos, de corregir, de llamar la atención, de enseñar, para que cada uno de nosotros, los hermanos de la iglesia, podamos avanzar a la perfección, a lo que el Señor quiere. La humildad ante las páginas de la revelación divina obliga al pastor a ser fiel y procurar con diligencia presentarse a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Eso está en 2 Timoteo 2:15. En el proceso de trabajar con el texto de las Escrituras, debe discernir no solo su significado original, sino también el significado para su propia vida, para su doctrina y su ministerio como hombre de Dios. Un estudio diligente no es fácil, requiere de esfuerzo, requiere de dedicación, requiere de orden en su vida. Pero este sacrificio bien vale la pena el vivirlo, porque la recompensa es grande. El Señor va a sentir que este siervo es aprobado por Él. Debemos orar, hermanos, para que el Señor dote de esta habilidad a nuestro pastor y que Él sea un diligente estudiante de la palabra del Señor, como también cada uno de nosotros debemos ser estudiantes de la palabra del Señor. Oremos. Amoroso Señor, te damos gracias en esta hora por tu presencia, por tu compañía, por tus cuidados, por cada uno de nosotros, la congregación de tu corazón. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido testigos como los siervos tuyos, Señor, buscan y escudriñan tu palabra y la conocen, y puede ser un momento de refuerzo en la vida cotidiana, la palabra de Dios. Yo te pido, Señor, que nosotros como congregación podamos ser también diligentes para estudiar tu palabra, que cada día podamos dedicar un tiempo para escudriñar y estudiar tu palabra. Del mismo modo, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú dirijas a nuestro futuro pastor, que lo dotes, Señor, de la habilidad de escudriñar tu palabra, de buscar, de animarse, Señor, a zambullirse en tu palabra para ser un experto. Te pedimos, Señor, que tú le des esa sabiduría y ese conocimiento que requiere y que le da autoridad, Señor, para hablar a la congregación. Bendícele donde quiera que esté. Bendice su familia, Señor, y bendícenos a nosotros, su congregación, que desde ya estamos orando y amándoles a la distancia en el tiempo. Que tu gracia, Señor, esté con nosotros, bendiciéndonos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que podamos tener una bella semana. Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio.